Como nuevo entrenador de la selección uruguaya, vamos a hablar de ello con el periodista de D-Sports, Fernando Corch. Doctor, el placer de recibirte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? El gusto es mío. Un gran abrazo para vos y, por supuesto, a toda la teleaudiencia. Vos lo decías, es el evento deportivo, yo diría, del mes en Uruguay. La llegada de Marcelo Bielsa para constituirse el nuevo seleccionador nacional hasta por lo menos el fin de las eliminatorias, con destino al Mundial del año 2026. En más de 100 años de historia de la selección, será el cuarto entrenador extranjero en ser justamente el técnico de nuestra principal selección. Allá por la década del 1910, lo había sido el escocés John Harley, luego pasó Juan Eduardo Hover, el cordobés, en la década del 60, en ambos casos luego nacionalizados uruguayos. Después pasó Daniel Alberto Pasarela, el entrenador argentino, rumbo a la eliminatoria del Mundial de Corea y Japón 2002. Y bueno, esta es la cuarta instancia en la cual nuestra selección va a ser dirigida por un extranjero. Más de 300 periodistas en lo que fue un hall especialmente confeccionado, en lo que es la Tribuna América, la tribuna principal del Estadio Centenario, para constituir una conferencia de prensa en donde hubo medios de otros países. Puntualmente esto generó la atención y la importancia tanto en Argentina como en Chile, donde Bielsa evidentemente tiene 10 años de trayectoria como seleccionador nacional, 6 años primero en Argentina y los posteriores 4 en Chile, haciéndolo retornar a una Copa del Mundo. ¿Qué quedó de esta extensa conferencia, por cierto? ¿Cuáles fueron las sensaciones después de escuchar por primera vez al entrenador de la selección uruguaya? Bueno, recorrió diferentes parámetros, Pablo. En síntesis, él todavía no ha hablado. Se le preguntó por 3 jugadores puntuales de lo que es la Guardia Vieja, por Fernando Muslera, por Edinson Cavani, que tiene que cumplir algún partido de suspensión, al igual que el arquero, y por Luis Suárez. Él dijo que va a haber una instancia en donde vale la pena escuchar y ser escuchado. Con esos verbos empleó la instancia que va a tener más adelante para resolver acerca del futuro de estos 3 jugadores con la selección, después de lo que fue el Mundial de Qatar 2022. Acá evidentemente hay situaciones diferentes. Suárez jugando y bastante en el gremio, con los problemas sanitarios que ha tenido en el Valencia Cavani. Y bueno, Fernando Muslera, que continúa atajando a primer nivel en Europa en el arco del Galatasaray. Pero son diferentes aspectos en donde evidentemente el entrenador va a tener esa instancia de diálogo para definir si ya en esta convocatoria de cara a los partidos de junio en Montevideo, en el Centenario, ante Nicaragua y Cuba posteriormente, esos jugadores se integran a la nómina. Ahí vamos a tener una idea acabada de si el ciclo anterior de muchísimos jugadores. Acá ya Godín se despidió por voluntad propia, otros seguramente no van a estar en el radar, hablo de José Martín Cáceres. Pueden tener esta instancia de continuar al frente de la selección. Eso por una parte. Dentro de la parte estrictamente deportiva, a él se le preguntó por la relativa importancia, por decirlo de alguna manera, que tienen Nicaragua y Cuba dentro del espectro mundial en estos 2 partidos de junio. Él prioriza, claro está, los 10 días de entrenamiento aquí en Montevideo, un ciclo de trabajo que no va a poder repetir, por lo menos a corto plazo, a no tener que estar viajando con jugadores que en realidad vienen a Montevideo a visitar a sus familias en lo que es la postemporada de Europa. Llegar aquí a Montevideo, realizar un fuerte ciclo de entrenamientos, apostar a estos 2 partidos, que en cuanto a la resistencia de los rivales es pobre, para ahí sí manejar una idea y realizar muchas pruebas. Eso fue lo que quedó en la conferencia de prensa de cara a los primeros partidos de Uruguay en la eliminatoria, que serán en septiembre, primero ante Chile aquí en el Centenario y después ante Ecuador en la altura de Quito. ¿Es prematuro entonces hablar en este momento de una renovación? Habrá que esperar a lo que indique el tiempo y a lo que puede significar como prueba estos encuentros ante Nicaragua y Cuba. A ver, yo creo que hay un antecedente pesado con un Bielsa mucho más joven. El tiempo corre para todos. Él, cuando llega a Chile en el año 2007, eran los últimos chispazos de Marcelo Salas. Él en ese caso le dio confianza a un delantero histórico del fútbol chileno, lo acompasó de otro tipo de jugadores que le podían hacer el juego, y bueno, por lo menos caminaron juntos de la mano en el primer tramo de la eliminatoria. Luego el tiempo acomodó las cosas en su lugar y Salas se terminó despidiendo y con suma dignidad de la selección trasandina. Yo creo que acá, esto es una opinión personal, quizás Luis Suárez pueda recorrer el mismo camino que Salas. Es una opción del entrenador, es una opción que va a conversar. Acá depende mucho de la voluntad de los jugadores. Tampoco Uruguay, Pablo, somos contestes en esto, tiene delanteros en la elite del mundo, ¿no? Es Darwin Núñez en el Liverpool inglés, y después, si bien hay jugadores jugando en Europa, puntualmente lo de Satriano en Italia, lo de Maxi Gómez jugando en el fútbol turco, algún otro jugador que pueda ser, Álvaro Rodríguez mismo, el juvenil del Real Madrid,
Aquí evidentemente falta por lo menos un camino de transición para llegar en un camino largo de 4 años de eliminatoria con el mejor potencial posible a la próxima Copa del Mundo. ¿Qué representa para el fútbol uruguayo, para la sociedad futbolera del Uruguay, el desembarco de Bielsa en este país? Bueno, él lo definió de alguna manera, él se convenció de la propuesta de la AUF. De esto hubo alguna charla hace 2 meses, una charla primaria entre Jorge Casales, que es uno de los miembros del Ejecutivo de la AUF, Jorge Giordano, que es el jefe de selecciones nacionales, y Bielsa en la ciudad de Porto Alegre. Esa fue la primera charla, por ponerlo entrecomillado e informal, con el entrenador rosarino. Y él ahí puso arriba de la mesa, más allá de un contrato que evidentemente salarialmente es bastante voluptuoso, él hablaba de que le convencieron 2 cosas. Primero, el material humano con el que va a contar, la calidad de futbolistas que tiene Uruguay. En esto es algo que se renueva casi que en forma constante. Cada generación que pasa a nivel de selecciones juveniles termina aportando en promedio entre 3 y 4 jugadores para la mayor. Y habló también el espectro futbolístico que despierta el ciudadano a pie, cómo está futbolizada nuestra sociedad uruguaya. Y eso le convenció, más allá de la idea y de cualquier otro tipo de número que se empezara a manejar a partir de las siguientes reuniones. Para Uruguay representa, yo en esto no quiero exagerar, conjuntamente con Oscar Washington Tabárez, el entrenador más emblemático que ha llegado a la selección en más de 100 años de historia. Bielsa es el entrenador número 58 de nuestra selección. Han pasado técnicos campeones del mundo, como en el caso de Alberto Supichi en el 30, como en el caso de Juan López en el 50, pero emblemáticos así como lo son Bielsa y anteriormente lo fue Tabárez construyendo su camino en la selección. Uno no encuentra en ese recorrido de más de 50 entrenadores la inmensidad, la categoría y lo que despierta en el mundo fútbol la llegada de Marcelo Bielsa a nuestro país. Fernando, gracias por estos minutos. El placer de reencontrarte ha sido muy amable. El placer fue mío, Pablo. Un saludo para toda la teleaudiencia. Fernando Koch, periodista de Disports Uruguay, con los detalles del desembarco, la presentación de Marcelo Bielsa en esta jornada en el Estadio Centenario. No.